Hola, ¿cómo están? Hoy es 2 de octubre de 2023. Voy a contar algunos testimonios que tienen que ver con el momento a solas con Cristo que dio Keila Borel desde el 29 de septiembre al 1 de octubre en Los Quebrachos, aquí en Córdoba capital, en Córdoba, Argentina. Hubieron muchos testimonios, así que en este audio me voy a focalizar en los que yo experimenté, en mi experiencia, pero realmente fue probablemente el momento a solas con Cristo más especial para mí hasta el día de la fecha, más especial en el que participé. Si bien estuve con mi esposa involucrado en poder llevarlo a nuestra iglesia y en toda la organización, pude, gracias a Dios, participar como si fuese el primer día y disfrutarlo de nuevo como si fuese el primer día. El punto número 1 sobre el que quiero contar es una hermana que se llama Gloria, que yo desde que la conocí a esta jovencita en la iglesia del centro, siempre le vi una luz especial. A muy pocas personas he visto siempre sonrientes en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación como a Gloria. Y también recuerdo que, si bien yo no tenía una relación con ella, era más de hola y chau, de vernos nada más los sábados al cruzarnos en la iglesia. Recuerdo que cuando yo recién me bauticé, ella me invitó a dar la historia de los niños. Y yo la disfruté mucho y ella se había quedado muy contenta. A lo largo que pasó el tiempo, yo cada tanto le decía a Jesús, qué lindo sería que Gloria haga un momento a solas con Cristo. La veo tan sincera esa chica, parece tan dulce. Y no es que yo oré por ella o intercedí para que hiciera momento a solas con Cristo, pero cada tanto tiempo, cada varias semanas o incluso meses, se me venía Gloria a la cabeza y era una de las personas que siempre cuando la recordaba le decía a Jesús, qué bueno sería que Gloria haga un momento a solas con Cristo. La cuestión es que ese día llegó, pero no fue en este retiro, sino que ella había hecho ya uno en Carlos Paz y había ido incluso al encuentro anual en Paraguay. Y cuando yo la vi, le conté que yo había estado orando por ella y que me alegraba que estuviera haciendo momentos solos con Cristo y además de eso, que fuera al encuentro y que siguiera asistiendo a los que se iban haciendo. Y ella creo que se puso más contenta que yo porque me contó que en sus charlas con Jesús le preguntaba, ¿quién habrá orado tanto para que yo haga momentos a solas con Cristo? Ella como que tenía la convicción de que había alguien que había orado mucho y había recibido su respuesta con el comentario que yo le había dado. Luego pasó otra situación. En uno de los momentos, el segundo, de repente Gloria no volvía. Y pensamos que se había quedado orando más tiempo. Se hizo más la noche, nos bañamos y nos estábamos por acostar. Y las hermanas de su pieza estaban preocupadas porque Gloria no volvía. Y el predio de Los Quebrachos es un predio que tiene mucha naturaleza. Es un predio bellísimo. Entonces yo fui con otra hermana a buscarla. Y empezamos a buscarla y a llamarla y no la encontrábamos. Hasta que dijimos con esta hermana, vamos a tener que orar y pedirle a Dios que la traiga. Entonces hicimos una oración, terminamos de orar, hicimos un par de pasos y ahí apareció Gloria. Así que fue maravilloso porque fue una oración respondida. A su vez, en el mismo momento, uno de mis cuñados, quien nos acompañó con su esposa en este momento a solas con Cristo,
tenía un dolor de hernia de disco y estaba acostado y quería acompañarme a buscar a Gloria. Pero claro, yo no quería dejarlo porque era mucho en su vida, de noche, y él con su problema de hernia de disco le podía hacer peor. Así que yo salí solo, pero él luego salió atrás. Y fue maravilloso porque él cuenta que cuando él decide ir a buscar a Gloria, no sintió más dolor y pudo ir a buscarla tranquilo. La cuestión es que él fue a buscar a Gloria sin saber quién era, pero Gloria lo encontró a él y le preguntó: ¿vos sos Gloria? Sí. Y allí, una vez que le encontró, allí el dolor volvió. Así que Jesús justamente había mitigado este dolor para que él pudiera acompañar en la búsqueda. Fue un testimonio muy lindo ese también. Luego, en el cuarto momento, cuando teníamos que ir a practicar la meditación bíblica, fui y me puse a leer la historia de la aparición de los ángeles a los pastores que estaban cuidando sus rebaños en las vigilias de la noche, previo a que lo encontrasen a Jesús en el pesebre. Y acá había una particularidad, porque cuando fui a meditar la historia, yo desde siempre me imaginé esa historia que eran 3 pastores. No tengo una razón para justificar por qué creo que eran 3, pero en mi imaginación siempre fueron 3, pastores en plural, y me imaginé que eran 3. Y cuando empecé a leer la historia, vi que estos pastores estaban cuidando un rebaño. Y luego del cuarto momento viene, en la madrugada, la vigilia. Entonces me impactó y fue muy claro el paralelismo de 3 pastores cuidando en las vigilias de la noche al rebaño. Y en este momento a solas con Cristo que dio Keila Borel, yo sabía que íbamos a ser 3 personas que íbamos a estar en total ayudando para que la vigilia pudiese ser llevada a cabo. La persona principal, Keila, que iba a ser la oradora. Por otro lado, Moida, que es otra oradora que iba a estar no solamente intercediendo, sino también ayudando a llamar a los hermanos en una mitad del campo en el que estábamos. Y yo, que iba a ser también el encargado de interceder y de llamar a los hermanos en la otra mitad del campo, por así decirlo, para que los tiempos se puedan reducir. Entonces vi ese paralelismo, ahí estamos los 3, somos los 3 pastores que vamos a estar en esta vigilia velando por este rebaño, intercediendo por ellos, cuidándolos para que la vigilia se desarrolle de una manera hermosa. Pero la historia de los pastores cuenta que después vino un ángel y que se iluminó todo el cielo. De hecho, los pastores tuvieron primero temor. Y cuenta el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes que cuando ellos se acostumbraron al brillo de este ángel, apareció en el resto. Cuando se acostumbraron a este resplandor, ¿no? Entonces le dije a Jesús: Jesús, quiero algo así. Me encantaría que esta vigilia sea muy especial. Me encantaría que esta vigilia podamos nosotros ser manejados por vos como estos pastores para cuidar del rebaño. Y me encantaría ver que el cielo se pone así brilloso y blanco, como me imagino que debe haber sido el resplandor con este ángel. La cuestión es que yo estaba muy animado porque a mí las vigilias me cuestan mucho. No estoy acostumbrado a orar de rodillas, me gusta mucho más orar caminando. Y no estoy acostumbrado al clamor por un mismo objetivo. Siempre me costaron las vigilias. La oración y la meditación de la Biblia siempre me fue fácil y natural, pero las vigilias hasta el día de hoy me cuestan y mucho. Pero en este caso, con esta historia, estaba muy animado
y tenía mucha confianza en que Jesús iba a darme una hermosa vigilia. Entonces nos fuimos a dormir, comenzó la vigilia y en cada uno de los bloques que había que ir a buscar a la gente, yo iba allí con un parlante y una canción a buscarlos, y siempre cuando terminaba de completar mi circuito, miraba al cielo y le decía a Jesús, quiero verlo resplandecer como hiciste con el ángel. Iba allí como un niño, me paraba, miraba al cielo y le volvía a recordar a Jesús lo que había meditado en la historia. Noche de luna llena, estaba todo despejado, todo estrellado, todo maravilloso. Pero en mi corazón y en mi actitud aniñada a veces con las cosas de Dios, yo quería que el cielo brillara todo blanco, como si fuera un gran relámpago. Y fue uno, otro bloque. Llegó al final de la vigilia y esto no ocurrió. Entonces, por un lado, si bien la disfruté muchísimo y estoy muy contento con cómo pude clamar, cómo pude interceder y cómo pude participar, me quedé un poco, no voy a decir triste, pero con ganas de ver esa manifestación sobrenatural en el cielo, ¿no? La cuestión es que cuando ya nos íbamos retirando de la vigilia para el desayuno, yo iba un poco cabizbajo hablando con Jesús de que me hubiese gustado ver eso. Y una de las hermanas agarra y me dice, ¿no vieron la cantidad de estrellas fugaces que hubo esta noche? Y allí vi que la oración o la meditación empezaba a ser respondida. No, le digo, yo no vi ninguna. Sí, yo al principio sobre todo vi varias, dice la hermana. Y luego la hija dice que con la luna llena y con el cielo como estaba, veía como si la superficie de la naturaleza donde estábamos, como si estuviera brillando, como si estuviera todo iluminado. Entonces empecé a sonreírme, pero yo no me había dado cuenta. Y cuando ya llegamos a las habitaciones, yo me senté y una de las hermanas me dice, ¿sabes cómo te veía anoche? Como un pastor moderno que iba a buscar a todas las ovejas ahí en el campo, sin el cayado, por eso moderno, así te veía. Y era justo lo que había meditado, ¿no? El tema de los pastores, en las vigilias de la noche, cuidando a su rebaño, y el cielo se iluminaba. Así que no fue en la manera en la que yo lo esperaba, pero en los comentarios de estas tres personas que Jesús usó, vi cómo Él en realidad hizo esto, pero de una manera diferente. Por otro lado, me pasó algo muy especial durante la vigilia. En el penúltimo bloque fue donde más me costó clamar. Venía bien con el clamor, venía bien con los tiempos de oración, venía disfrutándolo. Por supuesto, con los altibajos que a veces suelo tener en las vigilias. Pero cuando llegué del penúltimo bloque le dije a Jesús, estoy vacío, no tengo más nada para clamar, no tengo más nada que decir. El último bloque no sé qué voy a hacer. Y justo cuando yo en mi mente iba orando sobre esto, y Keila iba hablando, Keila empezó a decir con palabras casi exactas con las que yo estaba orando, que no desistiéramos, que venía el último bloque, que ahora había que ir a clamar y a pedir. Y cuando yo empecé a estar desanimado, Jesús impresionó mi mente con anda a la roca. Anda a la roca, anda a la roca. ¿Pero a qué roca? En la tarde del día anterior, yo me había ido cuando ya todo el mundo estaba en las habitaciones, quería irme solo, lejos, y encontré una roca grande
donde yo me senté arriba y esa roca estaba con todo un árbol frondoso por encima que le daba sombra. Entonces me fui allí y pasé mucho tiempo hablando con Jesús, conversando, pasando tiempo juntos en la naturaleza. Y entonces cuando estaba en la vigilia, la impresión era esa: anda a esa roca y vas a poder clamar. Yo antes estaba en un lugar de la naturaleza cercano a la sala donde era la vigilia. Por eso no me alejaba tanto, porque quería, apenas suene el tiempo, buscar a todos los hermanos. De la parte que a mí me tocaba, a la otra parte le tocaba a Moida. Y cuando fui a la roca, seguí esta impresión de Dios y me fui rápido. Ya estaba amaneciendo a esa roca. Me subí a la roca, me arrodillé y con el paisaje natural, el cielo ya amaneciendo, el árbol, yo sobre la roca, ¿no? Evocando esto de ser, caer sobre la roca, pude allí clamar, llorar, vaciarme más todavía, y fue realmente un último bloque de vigilia como nunca he tenido, porque siempre me han costado muchísimo las vigilias y sobre todo los últimos bloques. Por último, voy a contar el testimonio que más tocó mi corazón, de un hombre que hacía 50 años había lastimado a una persona y nunca la había vuelto a ver. Y este hombre, a lo largo de su vida, sintió una carga en su corazón y anhelaba poder volver a ver a esta persona y pedirle disculpas, pedirle perdón. Pero había sido hacía tanto tiempo este hecho que este hombre no sabía si esta persona vivía, si no vivía. Y resulta que Jesús preparó muchos detalles en este evento para que este hombre la pueda localizar. El primer detalle de todos es que, para esperar un poco que llegue la gente, a Keila se le ocurrió que cada uno de los hermanos se presente y dijese a qué iglesia pertenecía. Y resulta que este hombre escuchó a una familia que había venido de una iglesia de Buenos Aires y de un partido o localidad específica de Buenos Aires. Entonces el hombre se acordó que esta persona a la que había herido pertenecía a esa iglesia. Si Keila no hubiese sido usada para que nos presentáramos, el hombre ni se iba a enterar. El aspecto número 2. Este hombre se animó a charlar con estas personas de esa iglesia y, oh casualidad, conocían a la persona que él había herido. Y esta persona seguía viva. Pero ¿qué pasaba? No le podían mandar mensaje. ¿Por qué? Porque la persona que tenía el contacto no había traído el tipo de cargador necesario para su celular y su celular ya no tenía carga. Entonces no podía acceder a WhatsApp para poder pasarle el número a este hombre. Era un tipo de cargador que yo no uso, porque yo tengo todos mis dispositivos con USB del tipo C. Pero, oh casualidad, nuevamente, como llevamos un parlante Bluetooth, teníamos el cargador de ese tipo, que era el mismo que la entrada de este parlante Bluetooth. Entonces se acerca la hermana y me pregunta: ¿tenés ese tipo de cargador? A ver, no tengo, pero me acordé que el cargador del parlante Bluetooth tenía esa entrada, así que pudo cargar el celular. Así, al cargar el celular pudo obtener el número de esta persona
Y este hombre finalmente pudo llamar a esta persona que lo atendió y pudo sacarse esa carga que tenía por más de 50 años y pedirle disculpas. Fue un testimonio maravilloso. El hombre tenía un rostro de una persona que estaba aliviada, de una persona que estaba ya, que se había sacado una mochila de mucho tiempo y estaba muy contento contando lo que había pasado. Como dije al principio, ocurrieron muchísimos testimonios y muchísimas situaciones hermosas, pero aquí estoy haciendo una recopilación de las más personales y las más especiales según mi punto de vista y mi experiencia en este momento a solas con Cristo.